Buen día a todos, espero que se encuentren muy bien. Eh, Quiero que repasemos un poquito el tema de contrato o estatuto social. Eh, a ver, recuerden que el contrato y o el estatuto social es el instrumento en el cual va a constar la formación o conformación de una sociedad, ¿sí? Este contrato o estatuto social, recuerden que se tiene que registrar en el registro público de comercio para que empiece a tener validez frente a terceros, ¿sí? Para que esa sociedad sea reconocida por terceros. Habíamos hablado, ¿sí? De que el estatuto o contrato social, ¿sí? Tiene elementos generales y específicos. Los elementos generales yo se los mencioné en el video anterior, estaba relacionado con el consentimiento de los socios, ¿sí? Es decir, con el acuerdo de voluntades de todos los socios de querer formar esa sociedad, con el objeto, ¿sí? Que está relacionado con la... Algunos autores sostienen que está relacionado con la actividad que va a realizar la sociedad y otros dicen que simplemente está relacionado con los aportes que los socios tienen que hacer. Las dos posturas son válidas y pueden usar las dos teorías para poder decidirlo. La causa tiene que ver con la finalidad de la sociedad y va a estar siempre relacionada con la ganancia, ¿sí? Con obtener una ganancia. Recuerden que las sociedades son personas jurídicas que tienen fines de lucro, es decir, que persiguen ganancias económicas. Y el otro elemento era la capacidad de los socios, ¿sí? En principio que sean mayores de edad, es decir, mayores de 18 años, y que no los estén alcanzados por ninguna circunstancia que no les permitiría formar una sociedad comercial, como ser la demencia, por ejemplo, ¿sí? Pero me quiero detener en la clase de hoy en otro tema que es muy importante del estatuto social, que tiene que ver con los elementos específicos, ¿sí? Con los que todavía nosotros no vimos, y que son los siguientes. Entonces, los elementos específicos del contrato o estatuto social van a ser la organización, ¿sí? Y va a estar dada por esta obligación que hacen los socios de realizar aportes, ¿sí? Entonces, esta organización se va a ver reflejada específicamente dentro del estatuto o contrato social. Si bien todos los otros elementos generales y específicos van a estar dentro del contrato social, es cuando yo pienso en la organización, cuando veo reflejado el estatuto social en sí. ¿Por qué? Porque a través de la organización voy a ver los aportes que hagan los socios, voy a ver a qué persona jurídica, sociedad, quiero decir, eh, la van a destinar, ¿sí? Van a estar destinados sus aportes, es decir, va a ser una SA, una SRL, a ver a qué estoy aportando como socio. ¿Sí? Voy a ver cuál es el objeto social, es decir, cuál es la actividad que va a realizar esa sociedad. Voy a tener establecido también dentro de la organización y del estatuto cómo va a estar repartidas las pérdidas y las ganancias, ¿sí? Y va a estar establecido cómo va a estar la suscripción e integración de aportes. Entonces, dentro de organización va a quedar establecido todo lo que necesitamos para la existencia del estatuto social, ¿sí? Entonces, la organización la vamos a ver reflejada cuando dos o más personas constituyen una sociedad o cuando una sola persona decide formar una sociedad anónima, ¿sí? La tipicidad, como elemento específico, está relacionada con el hecho de que los socios, al momento de formar esta persona jurídica, sociedad, establezcan qué tipo de persona va a ser. Nosotros tenemos dentro de nuestra ley de sociedades algunas determinadas, ¿sí? No hay otras por fuera de las que marca la ley de sociedades, la 19.550. Entonces, pueden constituir los socios una sociedad colectiva, una sociedad en comandita por acciones, una sociedad de capital e industria, una sociedad en comandita simple, una SA, una sociedad anónima, una SRL, ¿sí? Que es una sociedad de responsabilidad limitada. Por fuera de esas sociedades no hay otro tipo social. Por lo tanto, los socios sí o sí van a tener que, al momento de formar la sociedad, buscar uno de estos tipos sociales, ¿sí? Están enumerados en la ley y no pueden crear algo distinto a ella. Recuerden que si hablamos de
una sociedad unipersonal, estamos siempre haciendo referencia a una sociedad anónima, ¿sí? Entonces, cuando hay un solo socio, yo ya sé que voy a tener una sociedad anónima, ¿sí? Cuando hablo del objeto, entonces, hago referencia a la actividad que va a desarrollar esa sociedad. No sé, por ejemplo, va a estar dentro del ámbito de la alimentación y va a trabajar lo que es galletitas y chocolates, ¿sí? Entonces se va a encargar de la producción y comercialización de galletitas y chocolates. Este va a ser el objeto específico de esa sociedad. Los aportes van a hacer todo aquello que los socios se comprometan a dar o a hacer al momento de formar la sociedad. Hay que hacer una distinción. Los aportes pueden ser suscriptos o integrados, ¿sí? Cuando los aportes, y presten atención porque esto en sí lo van a ver, cuando los aportes son suscriptos, el socio simplemente se obliga a realizar ese aporte. Supongamos, el socio A suscribe 500.000 pesos y el socio B suscribe 1.000.000 de pesos. Esa suscripción queda anotada, pero no significa que pusieron la plata al momento de formar la sociedad. Lo que significa que tienen un compromiso de realizar un aporte futuro. Cuando ese socio decide efectivamente realizar el aporte, es decir, poner el efectivo o el cheque o la moneda que los socios establezcan, en ese caso, ahí no hablamos de aportes suscriptos, sino de aportes integrados. Entonces, cuando hablamos de aportes, recuerden, es la obligación del socio de dar o hacer algo, ¿sí? Y puede ser que lo suscriba, es decir, queda anotado en el contrato social que el socio A va a pagar 500.000 pesos el 2 de mayo del 2020 y que el socio B va a pagar 1.000.000 de pesos el 2 de mayo del 2020. Es decir, es a futuro, ¿sí? Es una suscripción. No está todavía la plata en efectivo, si lo quieren llamar así. Ahora, cuando el aporte es integrado, significa que al firmar el contrato social, esos socios ya pusieron todo el aporte que tenían que hacer, es decir, cumplieron con su obligación. El aporte suscripto queda como una obligación a futuro. Obviamente que lo tienen que integrar cuando corresponda, porque si no van a estar desafectados de la sociedad. Pero el aporte suscripto, en principio, es una obligación a futuro de poner el dinero o de hacer la actividad que se obligaron. En cambio, el aporte integrado significa que ya efectivamente se realizó la acción, el trabajo que el socio estaba comprometido a hacer o que puso el dinero o las máquinas que se había comprometido a aportar, ¿sí? Todo ese conjunto de aportes va a conformar el capital social de la sociedad, ¿sí? La participación en las ganancias y el soporte en las pérdidas es un elemento fundamental y tiene que ver con la posibilidad de los socios, ¿sí? Y tiene que ver también con el hecho mismo de formar una sociedad, ¿sí? Entonces, es la posibilidad de los socios de entre todos poder hacer la división del excedente, ¿sí? De las ganancias, y también, en caso que arroje pérdida un ejercicio comercial, poder entre todos soportarlas en proporción en general al aporte que cada socio hizo. Generalmente, las pérdidas y las ganancias se soportan o toleran en proporción a los aportes que realizó cada socio. Entonces, es muy importante que figure este porcentaje dentro del contrato social para que después no haya conflicto entre los socios. Y aparte, porque si no, va a ser muy difícil que la sociedad se pueda registrar si este elemento falta. Y el otro elemento, que es muy importante, es este, que es el número 6, que está en latín, que se llama affectio societatis. La affectio societatis va a estar en relación con todos los elementos de la sociedad. ¿Por qué? Porque hace referencia a que los socios, al momento de decidir formar una sociedad comercial, dejan de lado los intereses particulares que cada uno pueda tener y actúan a favor y en miras del interés social. Por lo tanto, con esta affectio societatis, lo que se les está impidiendo a los socios
es actuar fraudulentamente con la sociedad, es decir, actuar en contra de la sociedad o realizar actos que puedan perjudicar a la sociedad. Yo siempre doy como ejemplo el siguiente. Supongamos que hay una empresa de pintura, ¿sí? Que tiene 5 socios y que realizan un color que es muy novedoso en el mercado y que justamente por realizar ese color, las ganancias de esa sociedad van aumentando mes a mes. Supongamos que viene una pinturería de la competencia y se le acerca al socio A y le dice, mira, yo quiero que vos me vendas la fórmula de esa pintura que están haciendo, te doy 3 millones de dólares por esa fórmula y vos no digas nada, pero bueno, eh, digamos que es un acuerdo entre ellos. ¿Sí? Si ese socio procede a vender la fórmula, obviamente estaría haciendo un acto contrario al interés de la sociedad que está componiendo. ¿Sí? Y estaría perjudicando al resto de sus compañeros, que son los otros socios. Por lo tanto, ahí no habría efecto societatis de parte de ese socio, porque vendió una fórmula y actuó fraudulentamente, es decir, actuó corruptamente y perjudicó al resto de los socios. Por lo tanto, obviamente, ese socio va a ser desplazado del cargo que tenga y no va a formar más parte de la sociedad, pero el perjuicio ya lo generó. ¿Y por qué? Porque ahí él miró su beneficio personal, que eran la cantidad de millones de dólares que le estaba ofreciendo la competencia. Ahora, ¿en qué momento hubiese tenido efecto societatis? Si se hubiese negado a vender esa fórmula y hubiese denunciado a la competencia de querer realizar un fraude, ¿sí? O mínimamente se lo hubiese informado a los otros socios. Ahí, en este caso, sí hay efecto societatis. Entonces, este elemento es importante porque es el que va a vincular a los socios y es el que va a unirlos en pos del bien común, que va a ser en la búsqueda de ganancias por parte de la sociedad. Entonces, elementos generales y elementos específicos, ¿sí? Dentro del contrato social. Y aparte de todos estos elementos, recuerden que una sociedad, para poder existir, tiene que tener un nombre, que va a estar, o que puede ser una razón social o una denominación social. Eso lo vimos la clase pasada, la clase número 4. El video ustedes lo tienen, así que lo pueden mirar. Tiene que tener un domicilio, ¿sí? Tiene que tener eh, la capacidad de los socios para actuar, ¿sí? Y tiene que tener un patrimonio. El patrimonio va a estar compuesto, recuerden, en parte por los aportes, que van a conformar el capital social, y también por las deudas, ¿sí? Entonces, bienes, cosas y deudas conforman el patrimonio social. Todos estos elementos, los últimos que les nombré son los atributos: nombre, domicilio, capacidad, patrimonio, y los elementos específicos y generales, todos tienen que quedar establecidos dentro del contrato social, que va a registrarse en el registro público de comercio. ¿Estamos? Si falta alguno de estos elementos, el registro no va a proceder a hacer la registración y va a haber que volver a iniciar el trámite, digamos. Bien. Por otro lado, el otro tema es el siguiente. Las sociedades regulares, y digo regulares porque son estas que venimos estudiando hasta ahora, es decir, aquellas que tienen un tipo social establecido y que tienen un contrato social registrado, se pueden clasificar. Pueden ser de personas o de interés, pueden ser que sean sociedades por cuotas o pueden ser que sean sociedades por acciones. Las sociedades de personas o de interés, ustedes las van a ver en sí, ¿sí? Y van a ser las sociedades colectivas, en comandita simple y de capital e industria. En principio, vamos a decir que estas sociedades son de personas porque interesa la calidad de socio, o mejor dicho, interesa qué socios se van a agrupar. Entonces, para formar esas sociedades es importante la persona del socio. Y cuando digo la persona del socio, no digo su aspecto, ¿sí? Lo que importa acá para formar estas sociedades es el patrimonio que cada socio tiene. ¿Por qué? Cada socio en forma individual, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada socio tiene un patrimonio,
Porque este tipo de sociedades van a tener una responsabilidad social ilimitada, solidaria y subsidiaria. Entonces, cuando haya un conflicto, no tienen mucho resguardo, ¿sí? Entonces, de esta manera, y al no tener tanto resguardo, si hay un conflicto, muy probablemente el patrimonio personal de cada socio puede verse afectado. ¿Sí? Entonces, el acreedor social va a atacar a la persona jurídica sociedad, va a querer cobrarse la sociedad, pero si lo que tiene la sociedad no alcanza, va a ir a buscar al socio, ¿sí? En forma individual. Entonces, importan, y por eso son de personas, porque nos importa, nos interesa el patrimonio de cada socio en forma individual. Eso es lo que nos importa, ¿sí? No sería lo mismo que uno de los socios eh, tenga un patrimonio personal de 3 millones de dólares que tenga un patrimonio personal de 3 millones de pesos, ¿sí? Es totalmente distinto. Entonces, de personas porque nos interesa ver con qué socio yo me estoy agrupando, ¿sí? Me interesa ver cuál es su patrimonio, qué solvencia tiene ese socio, ¿sí? Las sociedades por cuotas son las sociedades de responsabilidad limitada. Y fíjense que ya el nombre de estas sociedades nos indica mucho porque habla de que la responsabilidad de los socios va a ser limitada. ¿A qué se limita? Al capital que aportan. Entonces, acá ya no me fijo tanto en la persona y el patrimonio individual del socio, sino que veo al socio en forma general, ¿sí? Porque en principio, y solamente en principio, estas sociedades no van a generar que el socio se vea afectado en su persona individual, en su persona humana, ¿sí? El otro tipo de sociedades son las sociedades por acciones. En este caso tenemos dos tipos, sociedades anónimas y sociedades en comandita por acciones. Se llaman así, se llaman así porque su capital social se divide en acciones, y no en pesos, no en especies, sino que se dividen en acciones. En principio, la responsabilidad de los socios va a ser limitada y solidaria, ¿sí? Y en el caso de la de comandita por acciones, hay que ver qué tipo de socio tenemos y la responsabilidad puede ser limitada o ilimitada y solidaria, ¿sí? Algo que no les aclaré en las sociedades por cuotas es que también se llaman sociedades por cuotas porque el capital social de esas sociedades se divide en cuotas. Ya van a ver en sí, cuando hagan registro, eh, libros diarios, mayores y demás, que en algunos casos van a registrar montos en dinero, en otros casos van a registrar cuotas y en otros casos van a registrar acciones, ¿sí? Entonces, eso es del lado contable. A nosotros, o a mí particularmente, lo que me interesa en esta clasificación es que vayan identificando estos términos de responsabilidad, ¿sí? Entonces, a mí para derecho lo que me interesa es que entiendan mínimamente en esta clase por qué hablamos de tres tipos de sociedades distintas, ¿sí? Y que vayan eh, guardando en la cabeza estos términos, ¿no? Que la responsabilidad social en definitiva puede ser ilimitada, solidaria y subsidiaria, o puede ser limitada a los aportes que cada socio haga. Entonces, la clase que viene nosotros vamos a retomar el tema de responsabilidad social. Y yo lo que les pido es que ya vayan guardando en su memoria esta parte de la clase, que la escuchen bien, que presten atención, y que si bien la explicación de cada tipo de responsabilidad la voy a dar la clase que viene, ustedes ya sí vayan oyendo bien este tema. Si quieren ir investigándolo un poquito, bienvenido sea para que no estén tan perdidos al momento de escuchar mi video, ¿sí? Bueno, la actividad ya está cargada en la plataforma. Ante cualquier duda que tengan, se contactan conmigo. Si quedó alguna duda de la clase pasada, también se contactan conmigo. Y bueno, espero verlos muy prontito y espero que haya sido clara esta clase. Les mando un beso muy grande.